Buen día, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión los saludo a la sede de Bucaramanga, Cartagena. Quiero compartir con ustedes a través de este video algunos conceptos básicos de preparación y respuesta ante emergencias. Es el objetivo de esta actividad, poder socializar esos conceptos básicos y procedimientos generales de actuación en caso de emergencia, es decir, qué debo hacer yo si en el momento en que estoy laborando se llega a presentar una emergencia, para responder oportunamente mitigando los riesgos, que es el objetivo principal, mitigar el riesgo de pérdidas humanas y obviamente de daños a la infraestructura. Entonces, empecemos por estos dos conceptos sencillos, amenaza y emergencia. Uno los ve y uno dice, bueno, quizás son lo mismo, o bueno, vamos a aclarar exactamente si significan lo mismo. Amenaza es aquella probabilidad o aquel peligro latente que está asociado a la ocurrencia de un fenómeno natural, tecnológico o social, que puede manifestarse en un sitio, en este caso pues es el almacén, en un tiempo específico, produciendo efectos adversos a personas, bienes, servicios y o al medio ambiente. Y la emergencia, por el contrario, se define como la situación que implica el estado de perturbación parcial o total de la empresa. Si lo vemos, ya aquí nos dice que es una situación, es decir, está ocurriendo. Contrario a la amenaza, que nos dice que es un peligro latente o un riesgo. Entonces, la emergencia, generalmente ocasionada por la probabilidad real o real ocurrencia de un evento no deseado, por su magnitud puede requerir de ayuda superior y de la adopción de procedimientos especiales, es decir, va a requerir del apoyo de grupos especializados según el tipo de emergencia que se esté presentando. Ahora, las amenazas se clasifican en estos tres tipos: naturales, sociales y tecnológicas. Cuando hablamos de amenazas naturales, son aquellas que obviamente la naturaleza las producen, obviamente muy asociadas a la ubicación geográfica del punto de venta. Si yo estoy en una zona rural, pues obviamente las amenazas son diferentes a si el punto de venta está ubicado en una zona urbana. Entonces, y también las sociales están en esta proporción. Si hablamos de las naturales, miremos por un momento: deslizamiento de tierra, erupción volcánica, granizadas, heladas, ¿sí? Para ciudades en donde la temperatura lo considera, ¿sí? Entonces, en este caso, hablemos de inundación, avalancha, cuando estamos en proximidad a algún afluente de agua, rayos, ¿sí? Sismo, terremoto, que es el caso, por ejemplo, en toda Colombia está presente esta amenaza, vendavales por vientos y precipitaciones y lluvias, que también pues en diferentes temporadas del año están presentes. Ahora, si hablamos de las amenazas de tipo social, depende también pues de la actividad económica en gran manera. Accidente aéreo, pues diríamos, bueno, nuestra empresa, a menos de que tengamos que hacer un viaje en comisión de Bucaramanga a Cartagena y en ese trayecto se presente una amenaza, un accidente aéreo, pues estaríamos hablando de que está la posibilidad. Como si hacemos esos viajes, en nuestro plan de emergencia se contempla como una amenaza. Amenaza de bomba en general se contempla, en especial cuando estamos ubicados en sitios de influencia política, social, cultural, es decir, cercanos a las alcaldías, a los ministerios, a las entidades, de pronto oficinas públicas. Es el caso, en este caso aplica para las dos sedes. En Bucaramanga estamos ubicados en el centro, que es una zona pues de un punto estratégico para lo que son manifestaciones, etcétera. Y en Cartagena, pues obviamente al estar en el centro histórico, pues se supone que somos más vulnerables que al estar quizás de pronto dentro de un centro comercial. Entonces, esa es como la situación. Ya artefacto explosivo, atentado a personas, atentado terrorista, ciberataque es importante, ¿sí? En lo que tiene que ver con la parte tecnológica, que aseguremos que tengamos esos procedimientos de confidencialidad y de manejo seguro de la información para evitar este tipo de actos. Huelgas externas se presentan y de hecho este año lo tuvimos en el marco del paro nacional. Estuvimos frente a amenazas de origen social por huelgas y manifestaciones.
Ahora, sabotaje de personal interno, cuando el proceso de selección no es el adecuado, cuando no tenemos una buena referenciación del personal, pues no sabemos exactamente las personas que están llegando a trabajar con nosotros, cuáles son sus antecedentes, demás. Es posible que se llegue a presentar un sabotaje por parte del personal interno, es decir, por parte de los trabajadores, y es considerada una amenaza social. El secuestro lo veíamos también con los chicos de Bucaramanga hace unos días cuando hablábamos del riesgo público. Tiene que ver con la probabilidad pues de que yo sea raptado, por decirlo así de alguna manera, bien sea porque salga quizás con dinero o porque sea una persona con cierto rango de poder en la empresa. Entonces se da mucho esta amenaza para los gerentes. Bueno, quizás es a nuestra actividad económica no tanto, pero hay otras actividades económicas que sí tienen gran puntuación en esta amenaza. Y la toma armada, que en especial se da pues en sitios rurales. Bueno, y hay muchas más, lo que pasa es que quise como simplificarlas para no extendernos en la explicación, pero pasando a las tecnológicas vemos cómo ya tienen que ver como con los procesos que tenemos en nuestra empresa o en las empresas vecinas. Por eso cuando yo hice la validación de la información para el plan de emergencia, revisábamos, bueno, quién está al lado, quién está en la parte de atrás del local, quién está al frente. ¿Por qué? Porque si yo tengo en nuestro proceso de comercialización de calzado, pues obviamente no manejamos, por ejemplo, cilindros de gas, no manejamos pues contacto como tal con llama, no tenemos. Hay actividades económicas como los restaurantes que sí están expuestas a estas amenazas. Por ejemplo, explosión e incendio. Este incendio es el provocado pues por contacto con chispa y sí se podría llegar a dar en nuestra sede por un cortocircuito. Y tenemos material que puede llegar a generar llama, como es el cartón, el papel, el plástico. Entonces, para nosotros el incendio es una de las amenazas tecnológicas más importantes. Asimismo, las fallas estructurales, en especial en Cartagena, que sabemos que es una estructura antigua, ¿sí? Por tanto, la amenaza de una falla estructural es mayor a Bucaramanga, ¿sí? Ahora, falla en equipos y sistemas, pues sí, en general en cualquier empresa se puede dar. Accidentes de tránsitos internos, ya aquí es cuando dentro de la empresa tenemos vías de circulación de vehículos y es allí cuando se da. Si es externo a la empresa o al local, pues no estaríamos hablando de una amenaza como tal, a menos pues que esté la probabilidad de que el vehículo llegue a ingresar a las instalaciones. Eso se da pues por ubicaciones donde el local está muy expuesto, ¿sí? Como tal, pero pues realmente en el centro histórico la velocidad que se maneja es baja. Igual en Bucaramanga quizás sí podríamos decir que es posible que esté presente, sobre todo en el full moda de la 16, que estamos en bajada, es decir, la calle 36 bajando. La probabilidad, por ejemplo, de un vehículo sin frenos es posible, ¿sí? Digamos que uno diría, bueno, ¿en qué proporción? Pues miramos si alguna vez ha pasado, bueno, cómo es nuestra puerta, si puede llegar realmente a ingresar. Entonces, esos análisis se dan posterior a identificar cuáles son las amenazas que tenemos en este momento. Ahora, luego de que ya tenemos identificadas las amenazas, pasamos a revisar la vulnerabilidad, es decir, qué tan probable es que esa amenaza pueda llegar a suceder y también qué tan predispuesto estoy a que eso se presente, es decir, hablando por ejemplo de un restaurante o hablando de nosotros mismos, qué tan predispuestos estamos a que se presente un incendio por un cortocircuito. Entonces hay que revisar cómo están las instalaciones eléctricas, cómo están los tomacorrientes, cuáles son los hábitos que tenemos de almacenamiento o de cargar los equipos energizados, si tenemos quizás regletas sobre el piso, con cableado sobre el piso, sobrecarga en las tomas eléctricas, si quizás no hay un mantenimiento preventivo por lo menos una vez al año, o alguna revisión. Si las instalaciones como tal son muy antiguas, pues la probabilidad o la vulnerabilidad aumenta, ¿cierto? Si no tenemos procesos de inspección, pues aumenta la vulnerabilidad. Y obviamente la distancia que se mantenga pues, de los materiales combustibles con esta situación de los puntos de riesgo
de cortocircuito, pues también es importante. Entonces, la vulnerabilidad se califica, ¿sí?, con una metodología que pues hoy no la voy a explicar porque es bastante extensa y ya es un ejercicio que yo hago con base en la información que reúno de cada punto de venta. Ahora, cuando hablamos de vulnerabilidad decimos que es posible, probable o inminente que, pues, que pueda ocurrir esa amenaza en el centro de trabajo. Es posible cuando nunca ha ocurrido ni hay antecedentes y sabemos que estamos relativamente preparados para atenderla o para prevenirla. Es probable cuando por lo menos ya alguna vez se ha presentado, bien sea en el local o en algún local cercano o en general en la industria, por decirlo así. Y es inminente cuando sabemos que ya pues la probabilidad es alta, es decir, por ejemplo, hablando de sismo en Bucaramanga, pues es inminente que en algún momento pueda llegar a pasar por la falla geológica que tenemos. Entonces ya no depende de qué tan preparados estemos, sino ya pues por la falla que tenemos geológica es posible que en algún momento haya un sismo con compromiso, por ejemplo, de la infraestructura o incluso de vidas, ¿sí? Ahora, ¿qué es una brigada de emergencias? Es un grupo organizado de empleados dentro de las instalaciones que tiene conocimiento, entrenamiento y destrezas en el control y mitigación de las emergencias que se pueden generar. Es un grupo que, pues, si vemos nuestra empresa Full Moda, pues es relativamente pequeña en número de empleados. Por tanto, hablar de una brigada de emergencias como tal, con todos los roles, pues es un poco complejo, pero sabemos que sí tenemos unas personas designadas que tienen esa vocación, que estamos recibiendo todos capacitación en este tema de cómo atender, cómo dar un primer auxilio, cómo ser un primer respondiente. Entonces, pues lo vemos así y sabemos que nuestra brigada en teoría pues somos todos, porque en algún momento pues vamos a estar solo 2 personas en el almacén. Entonces, pues por eso es importante que los 2 estemos capacitados para poder auxiliarnos el uno al otro o bien dar un primer auxilio a un cliente que lo requiera en algún momento. Ahora, primer respondiente o interviniente, ya lo vimos, es el curso que hicimos con la Alcaldía de Bogotá, en donde se encarga de activar y solicitar la ayuda externa, evaluar la escena, comenzar la revisión del lesionado y brindar un soporte vital básico. La ayuda inmediata, básica, temporal, necesaria que se le brinda a una víctima hasta la llegada del soporte avanzado, que se encargará del traslado y estabilización hasta el lugar de manejo definitivo, es el primer respondiente. Entonces ya hoy pues hemos recibido cierta capacitación. La idea es que en el año siguiente lo podamos hacer de manera práctica, presencial, para que todos estemos preparados. Ahora, es importante tener claro los sistemas de notificación de la emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Si llega a ocurrir alguna emergencia, no solamente las que acabamos de mencionar, sino otra que quizás no mencionamos, es importante que todos en la empresa tengamos claridad de qué es alerta y qué es alarma. La alerta es el sistema sonoro que indica la notificación de que algo anormal está pasando, ¿sí? Normalmente se da por parte o se activa por parte del líder de cada punto de venta y se usa el pito para esto. Si yo estoy indicando que, no sé, que se está presentando un sismo o que hubo un pequeño sismo, es posible que haya una réplica y yo pues lo que hago es activar la alerta para que las personas estén atentas a las indicaciones si en algún momento llega a haber una réplica y yo debo evacuar. Si yo voy a requerir evacuar es cuando yo activo la alarma, ¿sí? Si ustedes se fijan, la alerta se da con activando el pito de manera intermitente cada 5 minutos. El tiempo realmente varía, porque pues yo digo cada 5 minutos, realmente pues puede que la emergencia sea de una duración menor, por ejemplo un sismo. Entonces se ajusta pues a las características de cada emergencia. Pero en este caso, si lo voy a hacer, por ejemplo, en el lapso de 15 minutos, pues lo voy a activar 3 veces cada 5 minutos, hasta que ya yo considere como líder del punto de venta que está controlada la situación. Entonces, cuando ya yo voy a activar una alarma para que las personas salgan al punto de encuentro, yo debo activar el pito repetidamente
¿sí? O sea, 3 veces consecutivas indicando que el personal debe evacuar, ¿sí? ¿Debe evacuar a dónde? El tema de a dónde pues es relativo también. Cuando yo hablo del punto de encuentro, tiene mucho que ver qué amenaza o qué emergencia está sucediendo. ¿Por qué? Porque si yo hablo de un sismo, pues quizás hemos definido un punto de encuentro externo, pero en un sismo yo no debo salir del punto de venta hasta cuando no pase el movimiento. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, el punto de encuentro depende de la situación de amenaza que se esté presentando. Si por ejemplo es un incendio en mi local o en el local de la empresa, pues yo debo revisar si salgo al punto de encuentro que se ha definido inicial o si busco otro punto de encuentro, ¿sí? Si es un incendio, no sé, en el barrio o en una fábrica que esté cerca o en un restaurante y justamente está ubicado junto al punto de encuentro que definimos, pues voy a tener que reevaluarlo y definir otro punto de encuentro. Ya es un tema de comunicación interna en cada sede. Por el momento, pues que quede claro que tenemos una alerta que se toca de manera intermitente según el tiempo y según la amenaza, y una alarma que se toca de manera consecutiva para indicar que debemos evacuar. Las dos se activan a través del pito. Ahora, rutas de evacuación y puntos de encuentro. Las rutas de evacuación, sabemos que tenemos algunas deficiencias en esta señalización, las cuales esperamos corregir en este año. Fortalecerla, realmente sí tenemos señalización, pero bueno, nos falta hacer algún ajuste, en especial en Bucaramanga, para indicar la salida. Sabemos que es un almacén pequeño, la mayoría son almacenes realmente pequeños, pero por norma pues sí tenemos que tener la ruta señalizada, por ejemplo, del segundo al primer piso y llegando a la salida. Entonces vamos a hacer esta revisión para sacar ese inventario y podamos tener esa ruta señalizada. En cuanto al punto de encuentro, como les acabo de mencionar, pues depende del tipo de amenaza, pero hemos definido un punto de encuentro inicial, llamémoslo así, sí, es el que vamos a usar, por ejemplo, en los ejercicios de simulacro, cuando vayamos a evacuar, ¿sí? Y es el siguiente. Entonces, para Bucaramanga, tenemos, acá no me salió, bueno, esto es Full Moda de la carrera 16. Si ustedes se fijan acá, está en la parte izquierda el almacén y el punto de encuentro inicial, de acuerdo con las características de un punto de encuentro seguro, que son evitar que hayan árboles, ¿sí?, cerca, postes de energía, transformadores, edificios de más de 3 pisos, entonces, o una zona donde sabemos que la mayoría de personas del sector va a evacuar. Entonces, inicialmente me habían dicho no, en la carrera 15 con calle 36, pero la mayoría de empresas del sector tiene ubicado este punto de encuentro. Por tanto, nosotros vamos a optar por hacernos en este pasaje que está entre la óptica y la empresa de fotografía. Está mucho más cerca, no implica cruzar calles, que es otro de los factores que se debe evitar en momentos de emergencia colectiva o del sector. ¿Por qué? Porque toda la gente corre, los carros aceleran, los carros no respetan señales de tránsito, por tanto, por seguridad de los ocupantes, lo mejor es no cruzar calles. En este caso, ese sería el punto. Para Full Moda 2 pasa lo mismo. Si vamos a trasladar el personal hasta carrera 15 con 36, estamos hablando de 2 cuadras, ¿cierto? Quizás tenemos que atravesar 2 carreras, ¿sí?, entre comillas principales o de gran afluencia de vehículos. Entonces, por seguridad se define la acera conexa a Bata, ¿sí?, carrera 17 con calle 36, más o menos a media cuadra del local, bajando, cruzando a mano izquierda, ahí donde lo ven en la imagen. Entonces allí pues nos ubicaríamos en caso de que tengamos una emergencia, ¿sí?, de pronto en el sector, ¿sí?, básicamente, o dentro del punto de venta, pero que pues obviamente requiera salir. Sí, sabemos que ahí debe haber un procedimiento para cada una de las amenazas, porque yo no voy a salir corriendo al punto de encuentro y voy a dejar abierto el almacén para que tengamos un hurto de mercancía, tampoco es el objetivo. Para eso pues ya más adelante vamos a socializar los procedimientos operativos para cada una de las amenazas.
No lo vamos a hacer en este espacio, sino siguiente lo vamos a hacer de manera física para que ustedes los tengan en el punto. Es decir, van a quedar impresos para que ustedes los puedan tener a la mano. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con puntos de encuentro de Bucaramanga. Ahora, si vemos en Cartagena, aquí lo vemos en un plano superior, estamos ubicados en la Gota Roja, Full Moda Shoes, calle de la Moneda, ¿cierto? Y vamos a dirigirnos, aquí sí nos vamos a dirigir al Parque Fernández Madrid. ¿Por qué? ¿Implica cruzar calles? Sí. ¿Qué pasa con el centro histórico? Con el centro, que la velocidad que se maneja es realmente baja, ¿sí? O sea, hay muchos controles como tal para esta parte. Y lo otro es que las calles son bastante estrechas, las aceras son bastante estrechas. Por tanto, decir que vamos a ubicar al personal en una acera, no sé, frente a la puerta de otro establecimiento, ya que allí lo que vemos son puertas seguidas, entonces no es viable. Por eso, pues se ha definido este parque para poder hacer la evacuación dado que se requiera. Esto sería lo que hasta el momento está definido. Si tienen alguna observación, igual pues se la recibo para que podamos revisarlo. Como les digo, este punto de encuentro simplemente es de manera como protocolo realmente, porque pues según la emergencia se modifica cuando se requiera, pero pues sí hay que dejarlo como establecido.